segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo es una promesa de Dios y las promesas de Dios se cumplen, pero siempre con 4 condicionantes. Siempre Dios pone condicionantes, pone requisitos para que así Él pueda actuar como Él lo ha prometido. Segunda Crónicas 7:14. Vamos inmediatamente a la palabra, porque el tiempo acá en el altar pasa rapidísimo. Y dice la palabra del Señor en Segunda Crónicas 7:14. Lo vamos a leer lento para que le pongamos atención a la letra de este versículo. Dice Jehová: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de nuestros corazones. Mira, Señor, la necesidad que trae cada persona, tú la conoces. Y te pido, Señor, que no vuelva tal como vino esta persona, sino que tú la puedas cambiar por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresará vacía. Te pido, Señor, que me unjas, y te pido, Señor, que me uses como el barro en las manos del alfarero. Bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El pasaje que hemos leído es una promesa de Dios. Todos sabemos que para Dios hay 2 pueblos. Está el pueblo terrenal de Dios y está el pueblo espiritual de Dios. El pueblo terrenal de Dios es Israel, y el pueblo espiritual es la esposa del Cordero, que es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, que somos acá los que estamos acá reunidos. Entonces, este pasaje, mis hermanos, es uno de los más conocidos por el mundo cristiano y también para el mundo inconverso. Incluso en los medios de transporte de acá de San Miguel, los hermanos que son dueños de unidades de transporte, que son empresarios de buses, colocan este versículo atrás en el vidrio trasero de los buses para que vaya predicando ese versículo en todas las calles de San Miguel. Y hay hermanos en Cristo de otras congregaciones, incluso de otros países, que han hecho himnos acoplados a este versículo. Ahora, y por lo tanto, quisiera que retrocediéramos a lo que pasó en Génesis 1, cuando Dios creó todas las cosas. La Biblia dice en Salmo 33:6 que por la palabra de Dios fueron hechas los cielos y todas las cosas. Y dice en Juan 1:3 que todas las cosas fueron hechas por Él, y se está refiriendo a Jesús. Pero, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Cómo fue que Dios hizo a lo que era este mundo? Dijimos que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Y si nos recordamos de lo que pasó en un episodio que está relatado en los evangelios, que se le acercó un centurión a Jesús, y el centurión se le acercó y le dijo: Señor, te pido que sanes a mi siervo. Centurión eran aquellas personas que estaban a cargo de 100 soldados romanos. Centurión trabajaba para la fuerza militar romana, y centurión venía esta es una palabra compuesta, cen, de 100, y que esta persona, el centurión, estaba a cargo de 100 soldados. Entonces el centurión se le acercó a Jesús y le dijo: te pido, maestro, Señor, que sanes a mi siervo. ¿Y qué le dijo este centurión? Solo di la palabra
Mire la fe de este hombre, que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y era inconverso. Imagínense cómo Dios usa a los inconversos. Solo di la palabra. Y en Salmo 33 dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz fue. Dijo Dios, sea los continentes y los mares. Y los continentes surgieron. Y así podemos relatar, leer todo el Génesis 1. Pero ¿cómo hizo Dios este mundo? El mundo que Dios creó al principio de todas las cosas, lo hizo tan hermoso. Dice Génesis que Dios lo hizo tan bueno en gran manera. Este mundo lo hizo Dios con un clima perfecto. El tigre con la oveja, el tigre le echaba la patilla a la oveja y no había ninguna instinción para comérsela. Los animales dormían juntos y nada pasaba. Pero ¿qué sucedió? Y todo era un paraíso. Muchas veces nosotros vemos paisajes tan hermosos de esos paisajes que se ven en la televisión, que hay en otros mundos, en otros países, y se ven cascadas, se ven árboles de mango y una infinidad de árboles, y uno dice, qué frescura se ha de sentir en ese lugar, qué bonito se ha de sentir. Pero eso no es ni la sombra de lo que era el huerto del Edén que Dios formó. Ahora, ¿qué sucedió con el hombre? ¿Por qué el mundo está como está? Porque a veces nosotros, incluso hay creyentes y inconversos, que a veces culpamos a Dios. Que ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué el mundo tiene tanto pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? Pero Dios puso en su voluntad colocar el árbol, un árbol en medio, y la Biblia dice que era codicioso. Y la pregunta que muchos se hacen es que ¿por qué ese árbol Dios lo colocó ahí? ¿Con qué motivo? Algunos se han preguntado, pero la respuesta teológica para eso es de que Dios puso ese árbol y Dios prohibió al hombre y a la mujer que no lo tocase ni lo comiese. ¿Para qué? Ese árbol servía para comprobar qué tanto el hombre amaba a Dios, o mejor dicho, qué tanto el hombre obedecía a Dios. Y todos sabemos la caída que fue en el Edén, la caída, y que todos los seres humanos nacimos pecadores, y desde esa caída de Adán y Eva en el pecado, el tigre se le quedó viendo al venado y empezó la cadena alimenticia en los animales, que el pajarito se come al gusanito, viene el gato se come al pajarito, y así, uno con otro, porque hubo una gran degeneración a nivel de la creación. El hombre empezó a pecar, los animales empezaron a comerse unos con otros, y la tierra, y Dios dijo, y maldita será la tierra por causa de lo que tú hiciste. Es por eso que ni pasó la primera generación de seres humanos cuando el planeta Tierra se manchó de sangre de una persona que fue, ¿quién fue, hermanos? Fue la sangre de Abel, que es su propio hermanito. Imagínense cómo es el pecado. Y eso sucedió hace miles de siglos, miles de años, y se manchó la sangre por primera vez la tierra, y ahí empezó la maldad. Llegamos al versículo donde habla acerca del diluvio, y la palabra dice ahí en Génesis que la maldad de los hombres fueron multiplicándose hasta el punto de hoy, sábado 12 de septiembre del 2015, y la maldad más sigue todavía. No sé en qué pasará, pero imagínense, hermanos, cuántas legiones de demonios se desenvuelve en la tierra actualmente. Y en Apocalipsis 9
aparece desde la quinta trompeta, que donde dice el Señor, donde dice la Escritura de que el Señor librará a los demonios que están en el pozo del abismo y saldrán a introducirse a los hombres y a destruir a los hombres, y la maldad va a aumentar. Imagínense que cómo va a ser este mundo con la gran tribulación. Pero continuemos. Pero ¿cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está El Salvador? No, yo quisiera haberles traído imágenes, pero dije yo, pero las personas que estábamos acá y a nivel nacional, ¿cuántas veces hemos visto las noticias en los televisores, en los canales de noticias, en los periódicos? ¿Cómo está la maldad ahora? Que El Salvador se está dando duro con Honduras en ser el país más violento. Ahora, por esa causa, el mundo está como está. Pero las condiciones que Dios quiere de nosotros para sanar nuestra tierra, las 4 condiciones que Dios quiere para que Él pueda sanar esta tierra. Las injusticias sociales que hay en el mundo. Hemos visto la imagen que corrió por todo el mundo con el niño, este niño de 3 años, Aylan Kurdi, que la guerra, el conflicto civil en Siria hicieron que sus padres y su familia se embarcaran y salieran a otro país para refugiarse, y la barca se dio vuelta, y el niño y muchas personas que no sabían nadar y no andaban chalecos, el niño llegó a la ribera y se murió. Y una imagen que conmovió a todo el mundo y que le dio vuelta a las redes sociales rapidísimo. Y a veces uno pregunta, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo hay tanta injusticia? ¿Cuánta pobreza hay? ¿Cuánta violencia se ha desatado solo para tener el afán, como dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Pero Jesús dijo que era principio de dolores. Y dice en Hechos de los Apóstoles que el mundo gime a causa de ¿qué? Porque Dios es malo. A causa de la maldad de los hombres. Ahora, como primera condición que Dios quiere para que la tierra se sane, y es, lo leíamos en el versículo, que era humillarnos delante de Dios. Pero ¿por qué manda Dios a humillarnos? ¿Por qué manda Dios a humillarnos? El motivo es, como siempre, el pecado en los hombres, que por cuanto todos pecamos. Pero esto hace poco lo aprendí, fíjese, y se lo quiero compartir. El motivo por cual debemos humillarnos es que los seres humanos, todos los seres humanos, tanto usted como yo, al nacer traemos un paquete en nuestro interior, y ese consta de 2 elementos, que es la soberbia y la altivez, o muchos lo llaman el orgullo. ¿Pero qué es la soberbia? Es el sentimiento de superioridad ante los demás. Por eso es que muchas personas a veces se creen superiores que otra persona. Pero quisiera que lo trasladáramos a la soberbia del hombre ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas que creen que son superiores a Dios. Muchos se creen semidioses, que nadie lo quiere mandar, porque el hombre siempre ha querido ser, que por sí mismo se quiera dominar. Pero por esa condición, porque el hombre es soberbio. Incluso cuando ustedes antes de ser evangélico, ¿cómo era su actitud cuando venía una persona y le decía, te quiero hablar de Jesús en estos 5 minutos? No, mira, no, otro tiempo, mira, no mucho tiempo. Y cuando venía alguien decía, mira, te invito a la iglesia, va a estar bonito. No. Pero en su adentro decía, yo no necesito de Dios. Por eso es que Dios manda a decir, si mi pueblo se humillare. Pero primero nosotros como creyentes, porque en este versículo que leíamos, Dios está hablando a Israel. Pero como decimos en el principio,
del sermón, que Dios tiene dos pueblos, Israel y nosotros. Pero cuando usted vea la palabra Israel, póngale el nombre suyo, póngale el apellido de su familia, póngale el nombre de la iglesia, porque dice, si mi pueblo se humillare. Por eso es que el ser humano se cree, hasta incluso se cree en Dios. Imagínense, creo que no hay día en que el hombre no maldice a Dios por lo que sucede. Y cuando el problema de nosotros, cuando el problema de la sociedad son el mismo ser humano. Por eso que Dios dice, si mi pueblo se humillare. El hombre siempre nace con eso. El hombre se cree que en sí mismo se puede dominar, pero el hombre nunca quiere obedecer a Dios. Estaba conversando con unos compañeros que como la Fuerza Armada de Estados Unidos entrena a sus soldados. Y imagínense que si viene un superior al soldado y le da una orden, quiera o no quiera, siempre el soldado dice, sí señor. ¿Sí o no? A veces vemos en las películas que como esos soldados americanos le dan la señal a alguien, y si la persona se queda como que no va lo que el jefe dice, pero dicen sí señor. Y Pablo dice que suframos penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Él, cuando nosotros somos creyentes en su palabra, obedezcámoslo todos los mandamientos que Dios dice. Pero para eso debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes hasta la fecha. Pero si usted no la tiene, debe de humillarse ante Dios en este aspecto. Entonces, por eso Jesús, cuando dice en su palabra que siempre hagamos la voluntad de nuestro Padre, nosotros respondamos, sí, Señor. Ahora, el segundo requisito, orar delante de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Y la oración al Padre. Pero hoy ha surgido un montón de oraciones a San Julio, a San Antonio, pero se dirigen hacia ellos y muchos lo rechazan. Muchos dicen de que no, es que ellos están intercediendo, pero la palabra de Dios dice que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, Jesús dijo acá, Dios dice acá, y oraren. ¿Pero a quién? A Dios. ¿Cuán importante es hablar con Dios? Orar sin cesar. Cuando usted vaya, orar sin cesar quiere decir que cuando usted vaya en el camino, en la calle, en su carro, en el autobús, y usted ve a una persona que no anda en buenos pasos, desde ese momento que usted va sentado, ore en su mente, Señor, ten misericordia de ese joven. Te pido, Señor, que los planes demoníacos que tiene ese hombre, ese joven, te pido, Señor, que lo sanes. Pero también Dios nos manda a que oremos también por nuestra familia. A veces se siente mal uno cuando a veces que la misma familia, los hijos, no están en los caminos del Señor. Y a veces se ha sucedido acá en la iglesia que se ha muerto el papá y la mamá. Dios decidió llevárselo y fueron buenos cristianos, pero buenos cristianos y de años en la iglesia, pero quizás nunca decidieron pedirle al Señor por los hijos. Te pido, Señor, que mi hijo sirva, Señor. No se preocuparon, pero dice Dios, y oraren, es la segunda condición. Pero ¿cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos pidiéndole al Señor por nuestra familia, por la iglesia? Debemos de hacerlo. Como tercera condición, y Dios dice, buscar el rostro de Dios. Si mi pueblo se humillare,
y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué quiere decir buscar en mi rostro? Cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre le falla a Dios, cuando el hombre actúa mal conforme a lo que dice, a lo contrario, como está establecida la palabra, el hombre, Dios le da la espalda a Dios inmediatamente. A veces hay personas que dicen, están mal con Dios, pero siempre le buscan a Dios, pero a veces Dios le ha dado la espalda porque no le ha buscado el rostro de Dios. ¿De qué otra forma se puede uno buscar el rostro de Dios? Buscando su palabra, viniendo a la iglesia. Por eso que es bueno que traigamos a los hijos, a aquellos que son padres, a aquellos que tienen la dicha de ser padres. Una vez escuché esto a un pastor que sucedió en San Salvador, y que dice él que había un inconverso que tenía su negocio, y cerquita del negocio había una iglesia evangélica, y dice que este inconverso vio que iba una madre y un niño como de unos 6 años, 7 años, que el niño la traía jalada a la mamá. Entonces, y el señor estaba a la puerta del negocio y se le quedó viendo al niño, ¿verdad? Ya, bien extraño. Y ya le puso oído a lo que el niño le estaba diciendo, y el niño le decía: apúrate, mamá, apúrate, le decía, porque los hermanos ya están cantando, le decía. Qué bonito es cuando los padres traen a sus hijos. Pero ¿saben por qué? Porque los niños se enamoran más rápido de Dios que uno de adulto. Los niños están ansiosos cuando usted los trae, están ansiosos los niños de que ya va a ser el día de que va a haber escuela dominical y voy a cantar. Pero qué bueno es que cuando vemos niños que a veces hasta el niño le dice al padre: vamos a la iglesia. Imagina que es penoso, y el Señor dice acá: y buscar en mi rostro. Por eso que el salmista, me imagino yo que el salmista, cuando le preguntaban a sus amigos: ¿para dónde vas, David? A buscar el rostro de Dios en oración. ¿Para dónde vas, el rey David? A la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Él. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Pero a veces no nos gusta. Y a veces cuando venimos a la iglesia es cuando la fe más aumenta, porque la palabra de Dios dice que nunca regresará vacía, y la fe de uno más va a aumentar. Por eso que para el creyente debe buscar siempre a Dios como la de este niño. ¿Por qué motivo? ¿Por qué es tan importante buscar el rostro de Dios? Imagínense que un hombre también estaba cerquita de la iglesia, era inconverso, y va viendo a todos los hermanos que iban en bicicleta, en camiones, en buses y a pie, pero con una gran felicidad de estos hermanos, con un gran gozo. Y este hombre se sentía amargado de la vida, tenía problemas, y cuando vio esa actitud del creyente, que iban buscando el rostro de Dios a la iglesia, dijo: quiero tener el gozo de los creyentes, quiero tener el gozo de los evangelios, dijo. No dijo ni evangélico, quiero tener el gozo que tienen esos evangelios. ¿Y qué pasó? Y ese hombre empezó a ir a la iglesia, y Dios lo empezó a transformar y empezó a cambiarle su vida, hasta que Dios le dio el gozo a los hijos, así como aquellos creyentes, y así como los creyentes que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice: el hombre busca la felicidad. Cuando usted busca el rostro de Dios, siempre su vida cambia y su temperamento cambia. La felicidad empieza a surgir, y entonces ahí la sociedad misma va a ver que estamos reflejando a Cristo, estamos reflejando de que Dios está en nosotros. Y la palabra de Dios dice que ya no vivo más nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. Por eso es que siempre debemos de buscar el rostro de Dios, para que la sociedad vea en nosotros que Cristo nos ha cambiado. Pero a veces nosotros actuamos de una forma
amargados con la gente, y por eso la gente nos señala, y es evangelio, y evangélico es. Por eso que debemos de cumplir esta tercera condición, de buscar siempre el rostro de Dios. Y la cuarta condición, que dice convertirnos de los malos caminos. Y si se convirtieran de sus malos caminos, dice el versículo. ¿Pero qué es convertirse de los malos caminos? Es volverse al camino equivocado. Los caminos que debemos convertirnos es el camino de la indiferencia. A veces es penoso que a veces nosotros los mismos creyentes somos indiferentes a Dios en venir a la iglesia, en orar, en leer la Biblia. Cuando nos convocan a un ayuno y la zona nuestra nos pertenece, somos indiferentes. Convertirnos de los malos caminos. Y este mandamiento, el pueblo de Israel, es cuando más se alejaban de Dios y hacían otras cosas, otra cosa que no le convenía a ellos. El camino de la dureza. ¿Cuántas veces nosotros somos duros de corazón? El camino de la idolatría. Idolatría, ídolo, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y a veces el dinero ocupa el lugar de Dios, a veces el mismo trabajo ocupa el lugar de Dios, el paseo ocupa el lugar de Dios. El camino de la idolatría, dice, y el camino de la tibieza, lo que dice Apocalipsis 3:15. Por cuanto eres tibio, Dios manda que nos convirtamos de los malos caminos. Pero el camino, los mismos creyentes deben de convertirse en el mal camino que llevamos, porque nosotros esperamos a que los inconversos, al impío, se conviertan en su malo camino, pero el creyente no. Todavía sigue practicando lo que hacía en Egipto, lo que hacía arrastrando siempre la Babilonia. Siempre andamos cargando ahí lo que no debemos hacer. Siempre andamos haciendo lo que acostumbrábamos a hacer en la vida cuando no conocíamos a Dios. Pero Dios dice que nos convirtamos de los malos caminos. Dice uno de los profetas, Jehová dijo en uno de los profetas: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, dice, que será amplio en perdonar a nuestro Dios. Ejemplo, han habido pueblos que han hecho cumplir los mandamientos, las condiciones que Dios dice. Quisiera que vayamos rapidito a lo que dice Jonás. Un ejemplo claro de ciudad que se convirtieron, un ejemplo de pueblo que se convirtieron de sus malos caminos. Jonás 3:7. Jonás es uno de los profetas que se levantó en el pueblo de Israel y fue un vocero de los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios quería para su pueblo se lo comunicaba a Jonás. Y todos sabemos la historia de Jonás. Incluso es una historia que es muy conocida por el mundo de la escuela dominical en los niños. A veces cuando nos asignaba de llevar la palabra en la iglesia infantil, a veces de Jonás hablábamos porque era el que más nos gustaba, el que más lo teníamos en la mente. Entonces, leamos acá lo que dice Jonás 3:7. Leamos todo hasta el 10 y veamos este ejemplo de pueblo que se humilló, que oró, buscó el rostro de Dios y se convirtieron de sus malos caminos. Dice Jonás 3:7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive. Esto fue el rey, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beba, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe?, dijo el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Todos sabemos esta historia que Jonás empezó a publicar a toda la ciudad pasajes, colonia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Se cruzaba para otro pasaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el mismo mensaje allá en la otra calle. Y de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Y el mismo rey, no fue un diputado, no fue. A veces los diputados de acá a veces se creen orgullosos cuando pasa cerca de las demás personas que son orgullosos, incluso no se quieren humillar delante de Dios. Un alcalde, presidente, pero acá no era un diputado ni era un alcalde, era el rey de Babilonia, que cuando llegó la noticia a sus oídos, nombre, dijo él, y Nínive ni conocía el Dios de Israel. Pero como el profeta, uno de los profetas de Israel, Jonás, andaba ahí, el hombre creyó. Y el rey se levantó y dijo, y se despojó, dice la Biblia acá, de sus vestiduras, y se cubrió de cilicio, y se sentó en ceniza. Esto quiere decir como un símbolo de humildad. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere en el mundo, que seamos humildes. Que no seamos, que a nosotros nadie nos domina ni nadie nos manda. Pero cuando nos humillamos, somos humildes y oramos, buscamos el rostro de Dios cada día. Y si nos arrepentimos de los malos caminos, Dios va a empezar a ver, igual como Dios vio en el caso de la ciudad de Nínive. Y dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y Nínive, incluso acá, más adelante, en Jonás, dice de que la población era más de 120,000 habitantes. Más o menos, quizá la mitad de lo que es San Miguel ahora. Pero imagínense, y Dios vio esa actitud de aquellos ninivitas. Y Dios vio aquello de que cómo oraban y ayunaban, dice. Ayunaban. A veces hay personas que quisieran arrancar palabras de Dios y que no diga ayunar, no, pero aquí dice, y ayunaron hombres y animales. Corte parejo hizo el rey, y todos se convirtieron de sus malos caminos, dice, y oraron, porque en un ayuno se oran, ¿sí o no? Y oraron, dice, y Dios dice acá en el libro de Jonás, y se arrepintió de lo que él quería haber destruido. Jonás pensaba que fuego iba a caer, pero Dios tuvo compasión del pueblo de ninivitas, y así mismo puede tener compasión con cada uno de nosotros y de la tierra y de nuestra ciudad y de nuestro país. Debemos ser los primeros en cumplir estas condiciones, y luego el inconverso lo hará. Entonces dice el versículo que leíamos como base, entonces dice el Señor, al cumplir estas condiciones, dijimos, número 1, humillarnos delante de Dios, tener un acto de humildad, de que yo merezco rendirme a Dios y que Él sea el Señor de mi vida. Y luego dice la segunda condición, y oraren. Y la tercera condición, y buscar en mi rostro. Y la cuarta, y se convirtieran en su malo camino. Al cumplir estas 4 condiciones, Dios va a ver en cada uno de nosotros. Ore, hermano, por su familia. Humíllese delante de Dios por su familia. Busque el rostro de Dios por amor a su familia. Cuando a veces cuando nos preguntan, ¿y vos amás a tu familia? Sí, yo la amo. Pero cuando venimos a la casa de Dios y en nuestras casas y en la iglesia a orar y a buscar el rostro de Dios, estamos amando a nuestra familia cuando le pedimos a Dios por los hijos, por nuestra familia. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos humildes. Y Dios cumple lo que promete. ¿Vieron el caso de Nínive? Cumplieron las 4 condiciones que Dios quiere en lo que leíamos en 2 Crónicas 7:14. Las 4 condiciones Nínive las cumplió. Y Dios cumplió también. Pero cuando nosotros le cumplimos a Él, entonces Dios hará
lo que las bendiciones recibirán en cada uno de nosotros. Y por eso dice acá, lo que leíamos en 2 Crónicas 7:14, y los oiré desde los cielos, derramaré bendición hasta y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso mismo puede pasar en cada uno de nosotros. Eso mismo puede pasar en nuestra familia. Eso mismo puede pasar en la iglesia. Estas 4 condiciones al cumplirlas, porque Dios es bueno. Amén o amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria al Señor. Antes de entregar este tiempo, quisiera invitar, si habrá alguna persona que quisiera venir al buen Salvador, ahora es la oportunidad. Si usted vino decidido este día a entregar la vida del Señor, pueden hacerlo en este momento. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová. Venid luego. Y esa palabra quiere decir ahorita, que hay tiempo, que hay esperanza. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Luego dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidas. Y si fueran rojos como carmesí, será ser como blanca lana. Si usted vino decidido esta noche a querer recibir a Cristo, hoy lo puede hacer. Hoy puede rendirles la vida al buen Salvador. Hoy puede hacerlo si lo hace de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere. Nínive se humilló a Dios, se arrepintió de sus pecados de todo corazón. Y cuando hay una humillación de corazón, Dios empieza a cambiar nuestra vida y empieza a transformar la vida de las personas. Dios me diga a este joven que viene acá, si hay alguna otra persona que quiera venir a Jesús, bien puede hacerlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Si usted quiere que su familia cambie, hoy puede cambiar usted. La Biblia dice en Hechos que si creyeres en el Salvador de todo corazón, serás salvo tú primero y toda tu casa. Hoy lo puede hacer en este momento si lo hace de todo corazón. Todo comienza de nosotros mismos. Todo empieza de nosotros mismos el cambio. Pero si nosotros queremos de todo corazón y de sencillez y con mucha sinceridad, Dios siempre ama la sinceridad de todo corazón. Si no hay otra persona más, quiero invitar a este joven a que repita esta oración. Cierre sus ojos y levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi buen Salvador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te pido, Señor, que seas tú mi Señor y que tú gobiernes mi vida y que ya no viva yo, sino que tú, Señor, vivas en mí. Te pido, Señor, que me hagas una nueva persona. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame, Señor, con tu Espíritu Santo hasta el día de tu venida, Señor. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que cambies mi vida. Ya no quiero ser el mismo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.